8:35 en la República Argentina, estamos haciendo la mañana de CNN Salta. En la 94.7 estamos en Metro Noticias en Orán, en la 105.5, Tartagal Comunicaciones, analógico y digital, en la ciudad de Tartagal, y Salta Cable Color, y a través también de nuestro canal de YouTube Radio 94.7 Salta. Todo eso. Y en todos lados menos de 15 grados. Acá en la capital 11.4, cubierto con neblina, y en el norte 13.4, allí con un poco de llovizna. Va a estar así durante la mañana en todos lados, después mejora, pero más de 18 grados no esperen para hoy. Hay varios temas que se nos cruzan cada vez que mencionamos la cuestión educación, y aprovechamos que tenemos a la ministra de Educación de la provincia, Cristina Fiore, aquí en los estudios para charlar un poco de algunos de estos temas. Bienvenida, Cristina, gracias por acompañarnos. No, por favor, gracias a usted por la invitación, un gusto. A ver, lo primero, estábamos mencionando la cuestión de los DNU, de la ley de bases, la discusión en el Congreso, y recordábamos, ayer lo charlábamos con el diputado Pablo Outes, que algunos temas, algunas provincias han tenido que recurrir a la justicia. La provincia de Salta recurrió a la justicia por el tema del FONID. ¿Cuál es la situación de la presentación que ustedes hicieron? ¿Cuáles son los tiempos que tienen esas presentaciones judiciales? Sí, efectivamente, cuando la Nación, y sobre todo hay un decreto, el DNU 280, que lo presenta el presidente justo antes de Pascuas. A través de ese decreto lo que se hace es eliminar dentro del presupuesto 2024 los fondos que estaban destinados al pago del FONID. Nosotros iniciamos una acción de inconstitucionalidad, o sea, demandamos a la Nación. Esa demanda a la Nación se hace a través de un amparo que se presenta en la Corte Suprema, y nosotros pedimos tres cosas. Por un lado, pedimos la nulidad y la inconstitucionalidad del decreto, y después, por el otro lado, hacemos una medida cautelar donde le exigimos a la provincia que devuelvan el mes de enero, por ejemplo, que nosotros pagamos, y seguramente enero, febrero, marzo, no hay duda que correspondía el dinero a todas las provincias, porque además estaba en el presupuesto 2024, por eso el decreto 280 lo elimina. Actualmente pasó a la Procuración de la Nación, se va a correr traslado a la otra parte, es decir, al Gobierno Nacional, concretamente al Ministerio de Capital Humano, que es el que tendrá que contestar, y en función de eso es la Corte la que define. En cuanto a los tiempos, yo no le podría dar muchas precisiones, pues estamos hablando de la Corte, que a veces se toma su tiempo para poder decidir, ¿no? Pero en este sentido, el presidente Rosati, hace no demasiado tiempo, tuvo expresiones en el sentido que si la política no soluciona los problemas, es la Corte lo que va a tener que empezar a hacerlo, porque hay varios planteos. El primero en ingresar respecto de este decreto, el 280, fue la provincia de Salta. Posteriormente la provincia de Buenos Aires también demandó, y no sé si existirá otra demanda, pero ahora para el resto de la provincia, clave, ¿no? Imagino, apenas le digan sí, se enganchan Sí, todas, ¿no? seguramente se terminará enganchando. Nosotros la verdad que tenemos mucha esperanza con relación a ese tema, porque el incentivo docente, desde nuestro punto de vista, integra el salario de los docentes. Así fue durante 26 años, que ininterrumpidamente presidentes de distintos signos políticos, de diferente ideología, nunca discutieron esto, y mes a mes, digamos, le transferían a las provincias estos recursos, que si bien se transfieren a las provincias son para el pago de docentes, no es que la provincia puede recibir ese dinero y hacer otra cosa. Sí o sí va al pago de los docentes en un porcentaje que va más o menos al 10%, con lo cual es verdaderamente importante. De hecho, en las reuniones, en las paritarias que nos hemos juntado, el sector docente plantea, y con razón, ¿en qué sentido? Que la provincia le va dando aumento a todos, y a todos por igual es ese aumento, pero es el sector docente el único que ha sufrido un detrimento en su salario por esta quita del incentivo, ¿no? Y ahí están con un plan B, ¿no? Porque están organizando mesas técnicas para analizar, en caso de que no salga lo de la Corte, si la provincia puede o no hacerse cargo de este monto. Sí, efectivamente, eso en la última paritaria, que fue el viernes pasado, ellos nos plantearon eso. Bueno, lo conversamos, y si bien hoy no lo podemos pagar, sí vamos a empezar a discutirlo, y la mesa técnica que va a tratar ese tema, nos juntamos hoy a las 3 de la tarde a empezar a analizar las distintas alternativas y las distintas posibilidades. Ellos tienen sus ideas, bueno, yo tengo algunas
también, así que bueno, vamos a empezar ese diálogo, ¿no? ¿Y que las integran todos los gremios? La integran efectivamente los gremios que nos reunimos en paritarias y que están vinculados con la docencia, y después hemos invitado también a gente de Hacienda también para que nos asista en este tema, pero ahí la verdad que destacar una cosa con el tema de los gremios docentes puntualmente. En primer lugar, agradecer el respeto con el que se llevan adelante las paritarias, porque por ahí habrán enojos, habrá algún pequeño altercado, por decirlo de alguna manera, pero siempre hay respeto. De parte del gobierno estamos abiertos al diálogo, hemos tenido ya 4 o 5 reuniones, porque claro, con los tiempos que estamos viviendo, no es que uno se puede juntar cada tanto, sino que es bastante seguido, y los docentes han planteado, o los gremios docentes han planteado también algunas cuestiones vinculadas al tema de legislación, a la cuestión de concursos y demás, que lo estamos estudiando en mesas técnicas. Ya hemos tenido 3 mesas técnicas por ese tema. Esta va a ser la primera mesa técnica por el incentivo docente, y después vamos a salir al interior también. Vamos a recorrer, vamos a ir a la ciudad de Tartagal, en el departamento San Martín, vamos a estar en Metán, en Rosario de la Frontera, en Joaquín B. González, o sea, en distintos lugares, tratando también algunas cuestiones vinculadas. Por ejemplo, hay un sistema que está muy bueno y nos va a abrir muchas posibilidades en lo que hace a la administración de la gestión educativa, que es el CINIDE. A través del CINIDE nosotros podemos saber y hacer el seguimiento y la trazabilidad de la evolución de los chicos, o sea, uno con el nombre y apellido, ya sabemos qué materias rinden, cómo les ha ido, y eso es verdaderamente oro en polvo para empezar a trabajar otro tipo de cosas. Fundamentalmente hay un tema que a mí me preocupa, que es el acompañamiento de los chicos en su trayectoria escolar, evitar también algunas situaciones de abandono, y este sistema nos va a ayudar mucho. Y la idea es compartirlos, contarles cómo funcionan, que lo usen los equipos directivos de distintos lugares, como así también, y a raíz de varios episodios he agregado dentro de esa temática el tratamiento de las cuestiones de violencia, ¿no? De violencia que sufren los alumnos, a veces también los docentes, cómo tratamos estos temas, la cuestión de abusos, que lamentablemente también hemos firmado varios sumarios vinculados a incidentes de abusos, algunos graves, otros no tanto, pero todo abuso para mí es aberrante y no lo podemos permitir. Así que, cuando decís abuso y sumario, ¿es porque esto se da dentro de Sí, por de ejemplo, la escuela? Sí, te cuento, por ejemplo, hay un caso que se dio en la localidad de Tartagal, donde hubo literalmente un abuso sexual de una jovencita. Tiene fallo de la justicia ya. Nosotros iniciamos, de hecho yo inicié el sumario con relación a eso, era un sumario viejo. Yo di la orden, digamos, para que se siga el sumario, para que se investigue y todo lo demás, y en el medio esta persona es condenada a 7 años de prisión. Curiosamente, y de acuerdo al fallo judicial también, como esta persona tiene una hijita con síndrome de Down y demás, le permiten seguir trabajando, pero bueno, yo ya inicié el sumario, no tiene alumnos a cargo, pero me parece que en este sentido verdaderamente, por un lado, lo llamativo de la sentencia judicial, pero por el otro lado, y desde el punto de vista del Ministerio, espero que las sanciones y demás sean aleccionadoras, ¿no? Porque nosotros, situaciones de abuso y demás, existe todo un protocolo, pero en este sentido yo quiero ser muy tajante, ¿no? Hay casos donde se merecen la exoneración. No depende de mí la sanción, ¿no? Depende de otra área, pero estamos apurando los tiempos de eso, porque la verdad me parece que tenemos que mostrar en los hechos que esas situaciones no las vamos a permitir, ¿no? Cuando hablamos de educación siempre aparecen un montón de aristas, un montón de puertas para tratar de charlar, de hablar. Siempre cada 2-3 meses aparecen estudios, pruebas internacionales o nacionales que hablan respecto al nivel educativo, y cada vez se ve más que chicos de tercer, cuarto año de primaria ya no tienen la capacidad de comprensión de texto ni de resolución de operaciones simples matemáticas. ¿Cómo está la situación de la provincia? ¿Qué relevamiento han podido hacer respecto a eso? ¿Y cuál es el plan de trabajo pensando en, ya llegamos a este punto, ya está, estamos acá?
¿Cómo se trabaja para corregirlo? Bueno, genial la pregunta. Esto es real. Se ha tratado en el Consejo Federal de Educación porque no es una situación aislada, sino que se da en todo nuestro país. Y de ahí que vamos a iniciar en el caso de la provincia. Hay 4 planes de alfabetización inicial que se están llevando ya adelante. Los resultados, es más, el martes justo vamos a tener un Zoom con relación a esto, porque nosotros estamos trabajando con UNICEF, estamos trabajando con Natura, después estamos trabajando con Mateo, que eso se trabaja en el departamento San Martín, muy interesante, y que son distintas estrategias para llegar a los chicos. La de Mateo, por ejemplo, que yo la vi en Aguaray, es sumamente interesante. Mateo es un chiquito que tiene una hermana que se llama, o una amiguita que se llama Sofía, y resulta que es un muñeco, y el muñequito los chiquitos se lo llevan a la casa y lo visten como visten en su casa y cuentan sus costumbres, todo a través de este personaje, que incluso además termina siendo tan querido que los chicos hasta llevan remeritas con Mateo y hablan de Mateo como si realmente Mateo fuera un compañerito más. Entonces es introducir todo lo que es la alfabetización inicial a través de las cosas que le pasan a Mateo, que no es otra cosa que el reflejo de lo que a los chicos les sucede todos los días. Eso se está haciendo, esa experiencia se está haciendo en el departamento San Martín. Después con UNICEF hay más de 300 escuelas en Capital y en algunas localidades del interior donde se está avanzando bastante en alfabetización inicial. De hecho, en el Consejo Federal de hace un mes y medio o 2 meses atrás se invitó a Salta para que cuente su experiencia, porque además nosotros tenemos como particularidad que por ahí también es de Jujuy, por ejemplo, Chaco, Formosa, que es lo intercultural bilingüe, que también nos plantea otros desafíos muy interesantes. Largamos ya unas mediciones. Si Dios quiere, los resultados los vamos a tener el martes y con todo gusto, después si ustedes me invitan, les comparto los resultados, pero sí, nuestra provincia viene trabajando y en este sentido estamos muy en la línea que plantea la Secretaría de Educación de la Nación, que es apuntar mucho al tema de la alfabetización inicial. ¿Por qué? Porque a veces cuando se ve del secundario dice, che, mirá, los chicos que, fíjate, el tema del fracaso escolar por ahí en el secundario y demás, claro, no es el secundario, sino las cosas vienen de atrás, y de ahí es donde el tercer grado termina siendo clave. Y después nosotros también queremos avanzar en todo lo que es educación inicial. O sea, hoy en día la educación a los 4 y 5 años es obligatoria. Nosotros en algunos lugares hemos avanzado ya con salitas de 3, porque fíjense usted que la mayoría del desarrollo de nuestro cerebro lo tenemos los primeros años de vida. O sea, los chicos son esponjitas. Y fíjense que antes el concepto que había es, lo llevé a mi hijo a la guardería, o sea, el nombre, voy a guardar a los chicos, o sea, tremendo. Hoy en día ya hay otro concepto y está verdaderamente demostrado que cuando los chiquitos, por ejemplo, en las pruebas Aprender y demás, se demuestra que cuando los chiquitos hacen salita de 4, tienen mejores resultados que los que solamente hicieron el jardincito de 5. Entonces ya empezamos experimentalmente, por decirlo de alguna manera, porque no lo podemos hacer en todos lados, porque no es obligatorio, es con salitas de 3. En algunos lugares, porque creemos que mientras más educación y demás en los primeros años, mucho mejor. Te pregunto por el tema de la visión de la provincia respecto a la tecnología en el aula, vinculado a los teléfonos celulares y redes sociales, porque al principio en un momento fue como, bueno, incentivemos el uso también del teléfono celular, y de repente se está observando en algunas partes del mundo que termina siendo más perjudicial o que no se termina de controlar, y ya hay países de Europa, Estados Unidos, que empiezan a limitar nuevamente el uso del teléfono celular y se lo restringe directamente en algunos casos. ¿Cuál es la visión de la provincia? Mira, vos es que nosotros en eso no hemos avanzado, pero vamos a alargar ahora unos cursos de capacitación fundamentalmente a los directivos y a los docentes, que es la utilización de las tecnologías y después también de la inteligencia artificial. En lo personal, me parece que el celular puede ser un aliado, porque los chicos ya están con el celular, entonces me parece que
que por ahí el desafío es cómo lo integramos a través de las investigaciones y demás. Porque hay un tema que se está dando y de manera recurrente, y con la utilización de la inteligencia artificial. Ya no existe a veces el razonamiento de los chicos porque van, claro, le piden a la inteligencia artificial lo hace y a veces ni leen ni transforman esos textos. Entonces me parece que le tenemos que dar la herramienta a los educadores para que conozcan cómo funciona esto y cómo poderlo utilizar al menos por ahora como aliado. Porque yo creo que antes el problema era cómo se accedía a la información. Hoy estamos inundados de información y lo que nosotros tenemos que enseñar a los chicos es cómo utilizar esa información, cuáles son los criterios para seleccionarla, porque a veces en el copy-pegue sin ninguna razonabilidad te copian y pegan cualquier cosa. En su momento Entonces, era el rincón del vago. Claro. En los 2000 o finales hay que de los picarle 90. a los chicos. No, yo no sé jóvenes de qué estás hablando, pero sí, no, sí. Monografías.com. Monografía.com, pero se notaba mucho. ¿viste? Se nota mucho porque a veces ni siquiera se cambian las expresiones o las palabras, lo cual Están en no neutro, implica... capaz, claro, entonces ni siquiera hay un razonamiento con relación a esto, entonces se van a alargar unas capacitaciones vinculadas a ese tema y el de la inteligencia artificial, que también me parece muy interesante, ¿no? A ver, hay un tema que, bueno, vivimos en crisis permanentes en nuestro país, pero uno tiene presentes circunstancias vividas en algunos establecimientos educativos y años atrás se planteaba de los gabinetes interdisciplinarios. Hoy, ¿cómo está la provincia de Salta en este contexto? Ayer fue justamente el Día Internacional contra el Bullying y el acoso escolar, justamente en medio de un contexto. Además, surgen un montón de noticias de hechos que podrían haber ocurrido en algunos establecimientos educativos en las últimas horas, pero ¿cómo está trabajando la provincia en este sentido? Tenemos aquí en Salta muchos jóvenes recibidos de psicopedagogos, por ejemplo, que estaban buscando una oportunidad laboral. ¿De qué manera se mira con esta nueva gestión de Cristina Fiore en el Ministerio de Educación este tema de gabinetes de contención a nuestros jóvenes? Bueno, a mí me parece que son muy importantes. Lo ideal sería que esté en casi todas las escuelas. Lamentablemente no tenemos los recursos como para esto, así que los estamos haciendo con alguna itinerancia. ¿Económico o edilicio o ambos? Yo te diría que más que nada económico, porque cuando vos hablas del gabinete psicopedagógico, intervienen psicopedagogos, intervienen psicólogos, también trabajadores sociales, o sea, realmente es un gabinete que estudia situaciones de distintos ángulos, porque muchas veces los problemas son una consecuencia de lo que viven en casa o en su ámbito de influencia, entonces hay que hacer análisis bastante profundos. Por lo tanto, se requieren varios profesionales y lo que se está haciendo son gabinetes, yo les diría, con alguna itinerancia. A mí me encantaría que estén, lo ideal sería en todos los establecimientos, pero es imposible. Son más de 2.500 unidades educativas que nosotros tenemos, con lo cual esto es imposible, pero se está trabajando en eso. Quiero hacerle algunas modificaciones porque los gabinetes hoy sugieren, pero no actúan. Entonces, se sugiere que se haga tal cosa, se sugiere que haga tal otra, pero no tiene la posibilidad de actuar, así que estamos trabajando en eso, cuestión de que además ellos puedan accionar directamente en algunas situaciones. Y por el otro lado, sí, con relación a lo que vos señalabas del bullying y demás, es un tema que se ve mucho, porque, bueno, la escuela en definitiva es una caja de resonancia de lo que vive la sociedad. Entonces se dan situaciones, de hecho, por ejemplo, los sindicatos nos planteaban establecer protocolos con relación a la violencia que sufre el docente respecto de los padres, por ejemplo. Así que verdaderamente hay mucho para trabajar en eso. A mí me encantaría también ir avanzando en todo lo que es la educación de las respecto de las emociones, porque muchas veces no sabemos ni siquiera nosotros leerlas. Entonces, si entenderíamos más cómo funciona, creo que tiene que haber mayor espacio de reflexión y del tema del manejo de las emociones, porque en esta sociedad tan violenta que estamos viviendo de todas las direcciones, digo, de los padres a los docentes, a veces de los docentes a los estudiantes, de los estudiantes a los docentes, sí, entre estudiantes. Sí, yo te diría que una de las características del ministerio y la mayoría de los problemas que tenemos son relacionales, de docentes con docentes. Se ve en todo nivel. Entonces, en estas mesas técnicas que estamos trabajando vamos a abordar esas cuestiones, pero sobre todo a mí me interesa mucho y
estoy pidiendo que se estudie una modificación en nuestra currícula, donde yo quiero avanzar mucho en el tema de inglés, en la educación financiera y también en el tema de las emociones. Ese cambio no lo podemos hacer ahora porque ya venimos con... de todos modos, en inglés se avanzó, en el tema de educación de emociones se empezó a avanzar y yo quiero seguir y con mucha fuerza en eso. ¿Seguridad vial? No. En seguridad vial sí, en seguridad vial estamos, sí, es más, hablé con Matías Asenato hace poquitito. Bueno, acá en la capital tienen un programa bastante interesante. Más de 2.000 chicos en distintos programas han empezado a avanzar mucho en el tema de seguridad vial y vamos a firmar ahora un convenio específicamente con ese tema. Va a ser en Salta capital, pero también queremos ver cómo funciona la experiencia acá para después llevarla a otros municipios. Para nosotros el tema ese es clave, teniendo en cuenta el índice de siniestralidad que tiene nuestra provincia. Creemos que desde los más chiquititos tenemos que empezar a alertar y a educarlos en todo lo que es la seguridad vial. Había un tema en particular que lo hemos tocado también con el ministro de Educación, porque dependía de Educación, pero era el Plan ENIA que se venía desarrollando desde Nación. Son parte de los recortes de Nación, pero ha tenido un impacto directo en la sociedad argentina en general y en Salta en particular con el tema del embarazo adolescente no deseado. ¿De qué manera se va a trabajar con este aspecto? Porque no sé cuántos son los profesionales, las personas que trabajaban, creo que estaban en 300 personas aproximadamente. Que además se organizaron y siguen trabajando ad honorem porque en algunos casos, claro, respondiendo no pueden mensajes dejar a de los chicos. pibes de lado. ¿Cómo se puede trabajar en ese sentido? Un tema tan sensible que tiene un impacto directo en nuestros adolescentes. Bueno, para mí ese tema es clave. He tenido una conversación con ellos, quedamos en juntarnos, ellos me iban a elevar una nota y demás, y son las cosas que por ahí a mí me molestan. ¿En qué sentido? Que como ministra yo les debiera dar una respuesta y les tendría que dar una respuesta de qué va a pasar con ellos y demás, pero es un plan que depende de Nación y Nación no tiene ninguna definición de nada. No ingresó 0 centavos para el tema de ese, como conectar igualdad, como la conectividad de las escuelas, de todo eso no ingresó absolutamente nada, pero tampoco dicen que lo cortan. Entonces, en la reunión que tuvimos el lunes en el Consejo Federal de Educación, hicimos claramente un planteo. Por ejemplo, hicieron el tema de un plan de alfabetización y todo lo demás que a nosotros nos encanta. Salta ya viene trabajando en eso, tenemos 4 experiencias, pero el planteo concreto que hicimos los distintos ministerios se vincula con el financiamiento, porque si vamos a hablar de alfabetización, vamos a hablar de planes y de programas nacionales. Por ejemplo, hablamos de alfabetización, hablamos de manuales, está el tema del Plan ENIA y hay otros programas más donde directamente no nos dicen que no, pero ni el secretario de Educación nos puede dar una respuesta. Hemos quedado en juntarnos en 20 días, donde teóricamente nos dirían que sí y que no para poder ver cómo avanzamos. Salta tiene, lo tienen otras provincias también, por no decir, lo tienen todas, que es el tema del programa de educación sexual, que no es exactamente el tema del Plan ENIA, pero que para mí sí es muy importante seguir avanzando en eso por 3 razones. En primer lugar, como estoy en contra del aborto, todo lo que sea prevenir el embarazo no deseado para mí es muy, pero muy importante. En nuestra provincia, como en otros lados, se han triplicado las enfermedades de transmisión sexual. Sí. Y por el otro lado, con la situación de abuso que nosotros hablábamos, muchos abusos son detectados gracias a que a través de la educación sexual los chicos les van contando que el afecto tiene determinados límites y qué sé yo, y eso ha permitido detectar muchas cosas, porque a veces el hogar, que debiera ser un lugar donde los chicos están seguros, se convierte para algunos en un verdadero infierno. Entonces, el lugar donde pueden contar y encontrar ayuda es la escuela. Por ende, para mí esos temas son muy, pero muy importantes. La parte que a mí me duele y me molesta es no poder dar una respuesta concreta porque como ministro no la tengo. Se extendió el plazo para la inscripción de los vouchers educativos para el apoyo a familias que tienen hijos en colegios subvencionados o parcialmente subvencionados. Sí. ¿Tienen un corte hecho en la provincia de Salta de cuántas personas se han inscripto o eso depende de Nación y a ustedes no se los comunican? Mira, le hemos pedido esa información a Nación porque está muy buena la pregunta tuya. Nosotros ni siquiera somos mediadores, o sea, se inscriben en una página que es nacional, el plan es nacional, pero sí hemos solicitado esa información
porque era hasta el 30 de abril, lamentablemente por los requisitos, o sea, todo lo que es un alivio para las familias es una buena noticia. Lo que ocurre es que está muy segmentado porque es para aquellos establecimientos que tienen subvención del Estado en más de un 75%, es la mitad de la beca. Después, por el otro lado, las familias también tienen que tener un determinado ingreso. Entonces, son tantos los requisitos que son pocos las personas que son beneficiarias cuando nosotros entendemos la cantidad de alumnos que hay, ¿no? De todos modos, me parece que eso es una buena noticia. Igual, una reflexión, que es que el presidente de la Nación, ahora se viene el famoso Pacto de Mayo, y dentro de los 10 puntos que el presidente caracteriza como trascendentes para que nuestro país salga adelante, la educación directamente no es mencionada. Entonces, ojalá que haya una reflexión con relación a ese tema, porque los vouchers es una arista. Yo tengo más de 30 establecimientos educativos que dependen de Nación y que están paralizadas las obras, algunos con una ejecución de un 90%. De hecho, hay varias que han sido mediatizadas, como el tema, por ejemplo, de la Tesla, como el tema de Cafayate, que tenemos una escuela que prácticamente ya está hecha, la escuela especial está paralizada, la escuela normal, las aulas las vi, están casi listas. Es más, los chicos de la escuela normal de Cafayate se manifestaron, los chicos y los padres, hace 2 o 3 semanas. Efectivamente. Ahora, todos esos son fondos, la Joaquín Castellanos acá, la Güemes, o sea, son todos fondos nacionales en los que no hay respuesta. En esto estamos trabajando muy articulados con el ministro Camacho, porque hay en algunas cosas que la provincia que dice, bueno, decime qué vas a hacer. Y en función, si la respuesta es no, por lo menos que nos liberen para que la provincia pueda empezar a dar respuestas. Seguramente no todas, pero sí algunas, porque ¿cuál es el tema? Al ser nacional y al haber ya un contrato y todo lo demás, no es que la provincia puede decir, bueno, vos correte y lo hago yo. No, o sea, tiene que haber determinadas autorizaciones, tienen que pasar determinadas cosas, y en eso sí estamos trabajando, porque también es importante. Fíjate el tema, por ejemplo, hablábamos de alfabetización inicial, y resulta que Nación nos dice hoy que no van a mandar los libros, que no van a mandar las cosas. Eso sí, si queremos hacer el gasto, que lo vamos haciendo nosotros y que después vemos cuando hay que llamar a licitación. O sea, no es tan sencillo que de un día para el otro te digan, bueno, arreglátela solito. Ahora, no te quiero meter en el brete político. Bueno, a ver, sí, en realidad, pero van a un Pacto de Mayo, donde uno va a pactar. Yo entiendo que quizás entendí mal el concepto. Lo que significa pactar es ponernos de acuerdo. Es recíproco. Claro, ahora hay una imposición de naciones. Sí. Es muy sensible, muy delgadita. Un contrato de adhesión, te diría casi. Vos vas y firmas, ya están todas las cláusulas listas. Es muy particular, digamos, que algunos van a ir, otros, digamos, no hay política de Estado. Porque si no lo van a aplicar en todo el país, porque hay gobernadores que no van a ir directamente, es muy sensible lo del Pacto de Mayo. Sí, efectivamente, es un tema muy sensible que a mí, ¿de qué me sirve el ver el tema de los Pactos de Mayo, los puntos? Es ver cuáles son las prioridades que tiene el presidente. El presidente hace poco, cuando habla del déficit cero, de esto, y uno se pregunta dos cosas, o sea, ¿a costa de qué, por un lado? Si es a costa de los remedios oncológicos, a costa de cortar todo esto, ¿viste? También el tema del Excel termina siendo bastante duro y doloroso, y a veces uno se pregunta, ¿vale la pena el déficit cero, sacrificando todo lo que se está sacrificando? Y por otro lado, en un ámbito de disputa, el presidente quiere traer inversiones y todo lo demás, y genuinamente, ¿quién va a venir a invertir si a veces hay un ámbito de disputa enorme entre presidentes y gobernadores? Ahora le salió la ley bases, bastante cortada con relación a la primigenia, pero de todos modos, la verdad, una instancia de reflexión. O sea, la educación es sumamente importante, no es simplemente un eslogan. Cualquier país del mundo que ha salido adelante ha sido en base a la educación. Miren la experiencia, por ejemplo, de Japón, todo lo que es la Unión Europea, Irlanda, Corea, todos esos países. ¿Por qué decía Japón? Hay estudios reinteresantes que después de haber quedado como quedó Japón después de la Segunda Guerra Mundial con 2 bombas atómicas, lo que le permitió rápidamente salir adelante, y de hecho
todavía hoy sigue siendo la segunda potencia industrial en el mundo, no ha sido desplazada todavía por China, pero los estudios indican que ha sido la educación del pueblo japonés lo que le permitió tan rápido salir adelante. Corea del Norte y del Sur, cuando esto se divide, hoy Corea es uno de los tigres asiáticos, y cuando tiene uno la posibilidad de hablar o de leer sus experiencias, es en base a la educación que han salido adelante. Entonces, dentro de los puntos esenciales, más allá que uno los comparta o no los comparta, la metodología que a mí me parece espantosa, pero más allá de eso, dentro de los puntos que al presidente le parecen trascendentes para salir adelante, la educación no es mencionada. Entonces ahí uno entiende por qué te cortan el tema de la obra pública, por qué no hay definiciones del ENIA, del conectar igualdad, de la conectividad de las escuelas, el tema de los manuales. Bueno, porque dentro de los puntos no les resulta importante, y ojalá que en este sentido se reflexione, ¿no? Y dentro de 20, 25 días, cuando volvamos al Consejo Federal, nos puedan decir esto sí y esto no, pero ya que lo digan. Claro. Te pregunto por la copa de leche, si está funcionando bien el programa. También en tiempos de crisis los pibes necesitan eso, y no sé cómo está funcionando. Mira, vos es que la copa de leche depende de una agencia de contención, no depende del Ministerio de Educación, pero sí te puedo contestar igual la pregunta. Empezó a avanzar en la primaria, empezó con algún retraso por una cuestión de licitaciones y demás, pero sí se está avanzando. Tengo entendido que ya a nivel primario y en la capital ya se está dando el tema de la copa de leche, y lamentablemente lo que vos señalabas es real. Es muy importante para los chicos la copa de leche. Me ha pasado, de hecho, tuve la pena de participar en un acto en una escuela donde la escolta de la bandera se desmayó. Entonces se están dando esas situaciones, y la provincia ha avanzado con relación a la copa de leche, y en el caso nuestro con el tema de los comedores, ¿no? Que eso también se da y en toda la provincia. Son más de 800 escuelas que reciben los comedores, y eso no lo hemos cortado nunca. Gracias por la visita, Cristina. Gracias a ustedes, chicos, por la invitación. Cristina Fiora, ministra de Educación de la provincia de Salta, 9-6 en El País.